Le mentí a la policía sobre la última vez que vi a mi hijo. Les conté lo que todos los noticieros repitieron, que lo perdí en un parque lleno de gente, que un descuido, un instante de distracción, y mi hijo de 7 años se desvaneció entre la multitud. Pero no hubo parque, no hubo gente. La verdad es que lo dejé a propósito en el arcén de una carretera solitaria. Fue un acto de ira, una lección absurda que se me fue de las manos. Planeaba volver en 5 minutos, pero cuando regresé, él ya no estaba. Soy Marcos, abogado de éxito, hombre acostumbrado a ganar siempre, incluso a costa de los demás. Mi mayor defecto era el orgullo, disfrazado de fortaleza, y ese orgullo me arrancó a mi hijo. Lo que haré ahora es contar cómo una mentira para encubrir un error imperdonable me convirtió en el principal sospechoso de un crimen que no existía, y cómo, al intentar encontrar la verdad, descubrí que la desaparición de David había sido el último movimiento de una venganza planeada durante años. Antes de esa tarde, mi vida era un muro sólido. Yo veía al mundo como un tribunal. Todo se podía pelear, todo se podía ganar con los argumentos correctos. Mi bufete era la prueba, agresivo, implacable, siempre victorioso. Criaba a David bajo los mismos principios. Para mí, su sensibilidad, su calma, su manera de soñar despierto no eran cualidades, sino defectos que había que corregir. Su madre había muerto cuando él era muy pequeño, y yo cargué con la misión de moldearlo a mi imagen. Un hijo perfecto era la última pieza de mi vida perfecta, pero nuestra relación era un campo de batalla. Yo lo empujaba a competir, a ser fuerte. Él se refugiaba en sus dibujos, en sus mapas de tesoros, en su silencio, y yo veía en cada silencio un desafío. Estaba convencido de que lo estaba forjando. En realidad, estaba preparando la tragedia. El detonante fue un viaje de campamento. Mi idea era endurecerlo, pero para él, el bosque era un castigo. Odiaba los insectos, el frío, la incomodidad. Yo lo llamaba débil. Él se encerraba más en sí mismo. La pelea final estalló en el coche, de camino a casa. Todo por una tontería. Había dibujado un mapa del tesoro en el reverso de mi mapa de carreteras. Yo lo tomé como burla, le grité, y él, por primera vez, me miró con rabia. Esa mirada de un niño de 7 años hirió mi orgullo más que cualquier derrota en un tribunal. Frené en seco en medio de una carretera desierta. Le ordené que bajara. Le dije que si quería ser un explorador, empezara caminando solo. 5 minutos, le grité. Cuando vuelva, más te vale haber aprendido algo. Lo vi alejarse por el espejo retrovisor, pequeño, frágil, pero desafiante. Conduje durante exactamente 5 minutos. Luego, di la vuelta. Cuando llegué al lugar, la carretera estaba vacía. David había desaparecido. El pánico me golpeó de lleno. Conduje arriba y abajo, gritando su nombre hasta desgarrarme la garganta. Solo el eco me respondía. El sol caía, el bosque se oscurecía, y yo ya sabía lo que había hecho. Lo había perdido. Entonces, apareció mi instinto de abogado, frío, calculador. Nadie entendería lo que había pasado. Si decía la verdad, me acusarían de abandono, de negligencia criminal. Todo lo que había construido se vendría abajo. Así que inventé otra historia. Conduje hasta un parque nacional, a 30 kilómetros de allí. Llamé a la policía. Dije que lo había perdido entre la gente. Y lloré, y actué. Y la mentira cobró vida propia. Se convirtió en un operativo de búsqueda con policías, helicópteros, perros rastreadores. Mi cara estaba en todos los noticieros. El padre destrozado. Cada lágrima era un guión. Y cada día que pasaba, la mentira enterraba la verdad más profundo. Pero en la soledad de mi casa, lo único que veía era su cara reflejada en el espejo retrovisor, una y otra vez. Semanas después, la búsqueda oficial se detuvo. Nadie hablaba ya de esperanza. Yo, en secreto, regresaba cada noche a esa carretera. Caminaba por el arcén, buscaba huellas, ropa, algo, y una noche lo encontré, su cuaderno de dibujo atascado entre la maleza. Lo abrí, las últimas páginas me helaron la sangre. Eran dibujos de un coche, un sedán azul, dibujado con obsesión, una y otra vez. En uno, el coche estaba aparcado frente a los árboles, como escondido. Recordé ese destello azul en el retrovisor aquel día. Lo había visto, pero lo ignoré. David no. Mi hijo, el soñador, lo había notado. Su desaparición no había sido un accidente. Mi acto de crueldad solo le había dado a alguien la oportunidad perfecta. El cuaderno lo cambió todo. Mi culpa seguía allí, pero ahora sabía que no estaba solo en esto. Alguien se había llevado a David. No podía acudir a la policía. Tendría que confesar mi mentira. Así que me lancé a buscarlo por mi cuenta. Dejé el bufete. Fundé una organización de búsqueda como fachada para investigar. Contraté a un ex policía,
Morales. Le di una versión editada de la historia. Le hablé de un coche sospechoso. El detalle del sedán azul con una abolladura y una calcomanía en la ventanilla era demasiado específico. Morales empezó a rastrear. Mientras él buscaba, yo repasaba mi vida. ¿Quién me odiaba tanto como para arrancarme a mi hijo? Como abogado, yo había destruido reputaciones, arruinado familias. Había una lista interminable, pero el detalle de la calcomanía me dio la clave. No era de una banda famosa, sino de un grupo local que había estado de moda 20 años antes. Recordé a alguien, Ramiro, mi primer gran caso, un ladrón al que logré liberar con un tecnicismo, sabiendo que era culpable. Tenía un hermano menor, Carlos, problemático, que idolatraba a esa banda y que conducía un sedán azul. Se lo conté a Morales. Horas después me devolvió la llamada. Carlos había muerto hacía 5 años, pero el coche seguía registrado a su nombre. Estaba vinculado a una cabaña en las montañas cerca del lugar donde desapareció David. No esperé. Conduje hasta allí. Ramiro estaba sentado en el porche como si supiera que vendría. No huyó, no se escondió, solo me miró. Me contó su historia. Dijo que mi victoria, en aquel caso, le había destrozado la vida. Tras mi defensa, quedó marcado como delincuente. Perdió trabajos, oportunidades. Y en un robo fallido, su hermano murió. Desde entonces, me culpaba. No a los jueces, no a la policía, a mí. Me había seguido durante años, esperando el momento. No planeó secuestrar a David, solo esperó. Y ese día, cuando me vio dejarlo solo, aprovechó la oportunidad. Tú me quitaste a mi hermano, yo te quité a tu hijo, me dijo. Le supliqué que me dijera dónde estaba David. Me puso una condición. Debía confesar toda la verdad. No a él, al mundo. Quería que mi orgullo se derrumbara. Quería que mi nombre, mi reputación, todo lo que yo era, muriera frente a todos, y lo hice. Llamé al 911 desde su porche. Confesé cómo había abandonado a mi hijo, cómo había inventado lo del parque. Cada palabra me desgarraba, pero también me liberaba. Cuando terminé, Ramiro me dio una dirección, una granja donde unos familiares suyos cuidaban de David, creyendo que era un sobrino. David estaba vivo. El reencuentro fue desgarrador. Estaba sano, pero en su mirada había algo nuevo, miedo, no del hombre que lo había tenido, sino de mí. Yo era el que lo había abandonado, y eso lo marcó. Ramiro se entregó. Yo fui condenado por abandono y obstrucción. Perdí mi licencia, mi prestigio, mi vida como abogado. Pasé 2 años en prisión. Cuando salí, solo me quedaba David. Reconstruir nuestra relación no fue rápido. No bastaron disculpas. Fue un camino largo. Aprendí a escucharlo, a aceptar sus silencios, sus dibujos, su mundo. Mi orgullo me había quitado todo, pero al perderlo, gané lo único que nunca debía haber puesto en riesgo, ser simplemente un padre. Y entendí que las victorias más importantes no se ganan en un tribunal, sino en el largo y difícil camino de regreso al corazón de un hijo.